Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez, una vez más a On The Noobs. Yo soy Javi y hoy tenemos una invitada que es María Villarroya. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Qué bien. También tenemos a los mandos a Golo, que ya lo conocéis, que bueno, que seguro que hace sus intervenciones, que bueno, está de momento a los mandos y de momento confirmando que todo está bien desde la parte técnica. Bueno, ya sabéis que normalmente aquí en On The News solemos traer, pues bueno, tenemos una sección que es el Café On The News, hacemos un poco pues de forma desenfadada, hablamos de noticias y demás, pero tenemos también un formato que es la entrevista. Hemos traído a, pues bueno, hemos hecho entrevistas a mucha gente, sobre todo del ámbito local y, pues bueno, hablamos con gente de Aragón y, cómo no, pues teníamos que hablar con alguien como María Villarroya. Mira, María Villarroya, para que no nos conozcáis, es profesora titular de Arquitectura y Tecnología de Computadores en UNIZAR, que, por supuesto, yo tengo mucho cariño no solo a UNIZAR, sino también a la parte de arquitectura, porque, bueno, la verdad es que me transmitieron mucho cariño pues bueno, por este tipo de ciencia. Además, es directora de la oficina UNITA y es vocal de la Junta Directiva de AMIT Aragón. Luego veremos un poco de qué se trata. Pero además es que, bueno, María ha estado muy metida en temas pues bueno, en temas de igualdad de género dentro de la Universidad de Zaragoza. Ha formado parte del Observatorio de Igualdad entre 2008 y 2012, ¿cierto, María? Sí. Y bueno, luego repasaremos todas las iniciativas, que son unas cuantas, pero bueno, yo creo que son todas interesantes. Iremos compartiendo pantalla conforme vayamos hablando del tema, pero seguro que lo iréis viendo. Lo primero de todo, cuéntanos un poco cómo, pues bueno, me interesa un poco pues también saber tus orígenes, ¿no? O sea, cómo aterrizaste, cómo aterrizó en ti o cómo viste tú cómo llegó el tema científico. Hubo una chispa que también, pues imagino que en la pequeña María también te caló y te llevó a estudiar una carrera de este tipo. ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que hay que estar en la situación adecuada, en el momento adecuado, ¿no? Y a veces decidir qué quieres llegar a ser lo vas decidiendo por el camino, ¿no? Bueno, yo tenía claro que iba a ir a la universidad porque yo venía de familia de licenciadas y licenciados en la generación anterior y dos antes. Desde toda mi madre, mi padre, pero todas mis tías y mis abuelos y abuelas habían ido todos a la universidad, lo cual ya te pone una situación de que es fácil ir a la universidad. Y además, en ese contexto, pues yo tenía había hombres y mujeres que habían estudiado titulaciones más científico-tecnológicas o más de humanidades, ¿no? Había un poco de todo. Entonces yo, cuando estaba en el instituto, que es cuando empiezas a tomar esa decisión de que vas a ser de mayor, bueno, pues vi claro enseguida que yo iba a coger un bachillerato, las opciones de bachillerato. Bueno, yo soy de la época del BUPICO, pues de la rama científico-tecnológica. De hecho, no tenía muy claro qué hacer y entonces, bueno, pues mi decisión fue no cerrarme puertas y hacer aquello que se llamaba entonces la opción la A o con la B. Es la opción que te permite hacer tanto titulaciones de ciencias como las ingenierías. No, y con eso, bueno, pues yo decidí estudiar físicas. Y yo cuento que siempre, ¿no? Que el por qué no, pues es que yo tenía muchos referentes alrededor. Una de mis abuelas, por ejemplo, era química. Algo que yo descubrí con los años que era muy raro, porque muy pocas mujeres en aquellos momentos llegaban a la universidad y muchas menos en carreras científicas. Pero entonces yo quería estudiar físicas, con lo cual la física y la química han ido juntas muchos años, ¿no? En nuestra formación, así que a mí no me parecía raro hacer eso. Yo quería estudiar físicas porque a mí lo que me gustaba era la astronomía. Creo que es un buen momento para recordarlo, ¿no? Yo de pequeña veraneaba en un pueblito de Teruel, del que desciende mi familia a la parte de los Villarroya, y en aquel pueblo pues apenas había luz, es decir, apenas había contaminación lumínica para poder ver el cielo. Y a mí la observación nocturna en verano fue una de las cosas que más me gustó y yo quería hacer físicas para estudiar la astronomía. En aquel momento, cuando ya estaba estudiando, pues los caminos vienen como vienen, ¿no? Y tenía la opción de poderme ir de Erasmus. Había muy pocos Erasmus en aquellos momentos en la Facultad de Ciencias donde yo estudiaba de la Universidad de Zaragoza. Podía ir a Alemania, a Francia, y justo cuando yo empezaba había un nuevo destino en Reino Unido. Yo decidí ir a Alemania, hablaba alemán,
que es una suerte, ¿no? En aquel momento, y entonces cuando haciendo el plan de estudios para la validación de Erasmus, pues tuve que modificar un poco mis deseos de estudiar astronomía, y empecé a estudiar electrónica, que era lo que podía reconocer. Entonces me especialicé en electrónica, y a partir de ahí me voy hacia la tecnología, ¿no? Cuando ya acabo, empiezo una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el departamento de electrónica, y mi tesis la realizo junto con el Centro Nacional de Microelectrónica. Trabajo en fabricación de circuitería CMOS, circuitería integrada, que es la que hay en todos los chips, y en concreto en el diseño y fabricación de algo que puse en una tesis, que es larguísimo el título, de sensores micro-nanoelectromecánicos. Esos son sensores muy pequeñitos, que tienen la parte de transducción, es la parte que se utiliza para el sensado, para la medición de las distintas magnitudes físicas, hecha con micro o nanofabricación. Y lo que queríamos hacer en realidad era para hacer balanzas para medir presencias de sustancias muy pequeñas. Y cuando ya estoy acabando la tesis, tengo la oportunidad de volver a Zaragoza como profesora, y combino esa tesis en Barcelona con mi trabajo como profesora en la Universidad de Zaragoza. Y ya enseguida me vuelco hacia la rama de la arquitectura de computadores en informática, que es un salto, pero en el fondo es una complementación, porque conocer la física que hay detrás, conocer los procesos de fabricación, te ayuda a saber cuáles son los límites de la circuitería y hasta dónde se puede llegar. Entonces ahí es donde estoy trabajando en estos momentos. Qué bueno. Mira, ya es que ya has dicho ya varias cosas. O sea, por un lado, esa chispa que puede venir de un hobby como la astronomía. Y vemos tu póster detrás en tu cuarto. Algo que pueda surgir la chispa con algo. Bueno, a mí me regalaron el Astronova, María. O sea, que yo me siento muy identificado. El tener referentes en la familia, tener referentes mujeres en la familia y conocer también. O sea, que todo ha sido un cóctel muy, muy bonito, la verdad. Y como bien dices, es decir, a veces nos pensamos que igual tenemos una idea un poco bastante desencaminada de que el hardware es algo que ocurre quizás en China, ¿no? Toda la investigación de hardware que ocurre en Silicon Valley o que ocurre tal, y aquí mismo, o sea, en la Universidad de Zaragoza, y por tu parte, pues bueno, empezaste ciertos estudios que luego, pues bueno, han tenido un reflejo en distintas, pues bueno, avances en arquitectura y demás, ¿cierto? Sí, cierto, es así. Es así que, bueno, pues desde Europa y desde España y desde Aragón se está contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. Y creo que eso es lo importante, que trabajamos en grandes equipos, trabajamos en equipos multidisciplinares, analizamos los problemas de distintas maneras y son todos complementarios. Y entonces, bueno, pues tenemos dentro del grupo de investigación en el que formo parte, que es el grupo de arquitectura de computadores de la Universidad de Zaragoza, mantenemos colaboraciones internacionales que es lo que nos da un valor añadido, ¿no? Y bueno, pues desde esas colaboraciones, pues nuestros resultados también son competitivos a nivel internacional y son citados, ¿no? Me parece muy bonito, o sea, no solo... Bueno, yo es que quiero decir, todo el dinero que podamos dar a investigación pública, yo reitero este mensaje, pero me parece muy, muy bonito cómo podáis, quiero decir, diseminar esas ideas y que puedan llegar a universidades de otros países, ¿no? O que podamos colaborar y que puedan surgir colaboraciones completamente, pues bueno, inimaginables, pero que son muy fructíferas realmente. Y me parece muy bonito, la verdad. Sí, sí. Vale. Entonces, como ya hemos comentado, tú, pues bueno, en 2008, corrígeme si me equivoco, pero tú, por así decirlo, formas parte de la fundación de ese Observatorio de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, ¿cierto? O sea, es el momento en el que nace. Eso es así. Bueno, yo formaba parte, yo creo que desde que estaba realizando, bueno, creo no, desde que realizaba la tesis doctoral, yo formaba parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Yo en realidad era consciente de que había muy pocas mujeres conocidas a nivel científico y tecnológico, pero también en otros campos del saber, ¿no? Creo que es algo que es importante ser consciente.
Bueno, un detalle, por ejemplo, cuando yo hacía octavo de GB, que nos pidieron un trabajo de historia sobre 10 personajes que salían en el libro de texto, y en esos 10 personajes la selección fue buscar 10 mujeres, y justo salían 10 mujeres, pero encontrar en tiempos sin internet la biografía de esas 10 mujeres era muy difícil. Entonces había muy pocas mujeres alrededor y yo ya era consciente, ¿no? Desde edades muy tempranas. Y sabía que en algunos campos más, cuando estudiaba físicas, ya vi que éramos muy pocas mujeres. Cuando hemos dicho, fui a un Erasmus, y yo cuando en aquel Erasmus a veces hablabas con gente, ¿no? Y te encontrabas pues estudiantes internacionales y decías que estudiabas física, y yo veía que me ponían caras raras, y lo que era raro, no, yo digo, pues no sé, lo estaré pronunciando mal, pero el resto de la conversación en alemán me entendían, y entonces lo que deduje es que lo que era raro es que hubiera chicas estudiando físicas, y de hecho en clases éramos muy muy pocas. Y de hecho en aquellos tiempos yo hice una asignatura que era sobre VHDL, y en esa clase todavía había menos mujeres, en un aulario enorme, que se podían contar con los dedos de las manos las alumnas en esa clase. Entonces yo siempre había sido consciente de eso, y también había empezado a trabajar a través de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de la que formo parte desde el año 2002, en esa visibilización de las mujeres. Primero, para que entren a la carrera científica, para que tengamos las mismas oportunidades para entrar, y luego para que nuestra carrera profesional sea igual de competitiva, es decir, que no tengamos más trabas que nuestros compañeros. Entonces, cuando en el año 2008 entra al rectorado de la Universidad de Zaragoza el rector Manolo López, pues a mí tenía entre sus medidas fomentar más la igualdad de oportunidades de las investigadoras y las profesoras de la universidad, y a todos los niveles, y me proponen a mí pues dirigir ese primer observatorio de igualdad. Y entonces, desde el año 2008 hasta el año 2012 fui la primera directora, tuve que ponerlo en marcha. Ya entonces hacíamos algunas actividades en la escuela, porque justo ese año 2008 ya organizamos nosotras, un grupo de profesoras, socias de AMIT, el primer Girls' Day, el Día de las Chicas, donde alumnas de secundaria venían a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura a conocer en qué consiste nuestro trabajo. Entonces éramos todavía CPS. Qué bueno. Podemos aprovechar para hablar un poco también del Girls' Day, ya que lo hemos sacado, ¿no? O sea, entonces, claro, la idea es que esas, pues bueno, alumnas de instituto puedan ver que existe esa vía para ellas, que vendría a ser pues carreras científicas. A veces lo denominamos STEM, ¿verdad? ¿No? Quiero recordar, pues, Science, Technology, Engineering y Mathematics, ¿puede ser? Sí. Sí. Entonces, pero en realidad, pues carreras científico-tecnológicas, ¿cierto? Sí, bueno, pues lo que nos ocurría a nosotras es que éramos un grupo de jóvenes profesoras, porque bueno, estábamos acabando nuestras tesis o acabábamos de terminar, ¿no? Estábamos en nuestra etapa inicial y veíamos que teníamos muy pocas alumnas en clase. Y entonces intentamos ver qué es lo que se había hecho en otros sitios. Y en Alemania se organizaba un evento a nivel nacional que se organiza siempre desde hace más de 20 años, el cuarto jueves de abril, en el que se llama Girls' Day, por eso nosotras copiamos el nombre, en el que mujeres enseñan su trabajo a las alumnas. Nosotras hicimos algo un poco parecido. Venían las alumnas desde los centros de secundaria de Aragón a la escuela, y a veces visitaban también empresas, o visitan también empresas, y conocían de la mano de mujeres científicas y tecnólogas en qué consiste la ingeniería. En esas actividades pues visitan los laboratorios o visitan las fábricas y ven una parte de las titulaciones en qué consisten y que también hay mujeres. Y esto yo creo que es importante ¿por qué hay pocas mujeres y por qué necesitamos todavía hacer acciones? Creo que es importante una reflexión antes de seguir hablando, y es que aunque en teoría la igualdad de oportunidades legal existe entre hombres y mujeres, socialmente
hay un montón de estereotipos que se siguen manifestando, que seguimos viendo tanto en la sociedad como en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales, se acentúan todavía más. Y esos estereotipos colocan a las mujeres en una situación, en unos tipos de tareas y a los hombres en otras. Y lo que hemos estudiado, porque además de hacer actividades para fomentar presencia de mujeres, nosotras somos investigadoras, entonces queremos saber por qué ocurre esto y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación. Y lo que hemos observado y lo que demuestran otros estudios es que las chicas desde muy pequeñas sienten que se les da mal las matemáticas y eso les aleja. Y lo que vemos es que no es que sean peores en general, hay algunas que son mejores y otras que son peores, pero ese sentimiento hace que se vayan alejando. Y hay que decirles que lo están haciendo bien, que pueden, y sobre todo que lo que queremos es una sociedad mejor, y para tener esa sociedad mejor queremos a las mejores personas en cualquier rama del conocimiento, y se sabe ya que los equipos mixtos y diversos son mejores. Entonces, para que tengamos esas oportunidades de tener esos equipos mixtos y diversos, necesitamos que haya mujeres también en ciencia y en tecnología, que se van cayendo. Es un artículo en Nature de hace muchos años, dice que las mujeres nos vamos cayendo en la carrera profesional, es como una tubería que gotea, ¿no? Que poco a poco vamos desapareciendo, la leaky pipeline, y que no queremos que de entrada haya muchas menos para que luego no lleguen a los puestos más representativos. Entonces, en eso trabajamos y en eso empezamos con el Girls' Day, pensando que la secundaria era un buen momento porque es cuando se elige. Luego nos dimos cuenta que no conseguíamos cambios, es decir, que había algunas que habían participado en la actividad, pero que la tendencia no cambiaba. Y nos dimos cuenta porque viene de esos sentimientos que aparecen en la primaria, y entonces fue cuando nos fuimos a la primaria. Fue cuando en el año 2016 lanzamos una ingeniera en cada cole, y tengo que decir que después, en aquel momento, la situación era distinta, la sociedad era distinta, y el primer proyecto que pedimos para ir a hacer una ingeniera en cada cole no fue financiado, y aún así lo hicimos, porque pensamos que necesitábamos poca financiación y lo hicimos, y que a partir de entonces cambiaron las cosas, ¿no? Aquí el primer 11 de febrero de 2016 era el primer Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el primer 11 de febrero. La única actividad que hubo en Aragón fue el lanzamiento de una ingeniera en cada cole, y desde entonces hasta ahora, es decir, en un periodo de 10 años, que estamos en 2026, hay más visibilidad de la falta de referentes, hay más visibilidad y conocemos a más mujeres científicas y tecnólogas que han contribuido a distintos inventos y descubrimientos que nos hacen la vida más fácil y sin los que hoy pues no nos imaginamos cómo funcionaba. Aquí vemos imágenes de una edición de una ingeniera en cada cole, que entiendo que claro, o sea, como bien decías, pues es intentar ya incluso desde la etapa del colegio. La situación, como decías, o sea, dentro que observó el observatorio era mala en términos de igualdad, pero si mal no me equivoco, incluso se veía que podía ser, o sea, que la tendencia era incluso a ser peor, ¿cierto? O sea, que se estaba viendo incluso que en las últimas décadas pues incluso se estaba decreciendo ese número. ¿Puede ser? Bueno, lo primero que me encontré cuando yo estuve en el Observatorio de Igualdad en los años 2008-2012 es que apenas teníamos acceso a datos. En la Universidad de Zaragoza había datos desagregados por sexos del curso de 85-86 de matriculaciones y en el 86-87 de egresados. Y luego, hasta el año 2000, no se tiene acceso a esos datos desagregados por sexo. Entonces, la presencia de mujeres de los años 80 hasta los 2000 ha aumentado mucho, pero luego no había tantos datos. Lo que vemos desde el año 2000 hasta la actualidad es que la presencia de mujeres en estudios de ingeniería está bastante estabilizada. Hay unas pequeñas oscilaciones, y en todos los estudios de ingeniería y arquitectura de la universidad estamos en torno al 24-25% más menos 1. Es decir, que
es una presencia siempre por debajo del 30%, y yo recalco lo del 30% porque es el umbral que en sociología determinan para tratar un colectivo como minoría, es decir, siempre ha sido una minoría la presencia de mujeres en las ramas científicas, en las ramas de ingeniería y arquitectura, en las ramas de ciencias hay más mujeres. Y ese dato tenemos que considerarlo así, y va cambiando un poco, sí va cambiando, pero va cambiando en algunas disciplinas. Por ejemplo, ingeniería química tiene un gran porcentaje de mujeres, ingeniería de diseño tiene un gran porcentaje de mujeres, arquitectura, que se mide, también tiene un porcentaje alto de porcentaje de mujeres, una de las más modernas, ¿no? De las más nuevas en general, y también en la Universidad de Zaragoza, ingeniería biomédica, pues también tiene un número bastante equilibrado de mujeres. Entonces nos encontramos con otras muchas, como son ingeniería informática, en la que tú has conocido como estudiante y como profesional, y yo conozco como profesora. La presencia de mujeres no alcanza, está en torno al 10%, 12%, ingeniería eléctrica también tiene una muy baja presencia de mujeres, o ingeniería mecánica. Entonces estas ramas son una minoría aplastante, y ser minoría tiene sus consecuencias. Recientemente hay algunos estudios que detectan que puede haber un mayor fracaso académico cuando se sienten poco integradas. Y es muy difícil sentirse poco integrada, o sea, ser consciente de ello, pero cuando son minorías eso tiene impacto en los resultados académicos. Y quiero decir, en términos como, quiero decir, en campos como la informática es difícil aventurar sobre el futuro, pero si algo podemos garantizar es que va a ser un mundo donde va a haber pues muchas oportunidades laborales y muchas oportunidades económicas. Entonces, sin duda, menos mujeres implicará una mayor brecha de género en términos salariales. Efectivamente. De hecho, creo que esto nos tiene que preocupar, que tenemos brecha de género, brecha económica de género. Eso, bueno, pues lo vemos cada año, ¿no? Cuando normalmente en torno al 8 de marzo se publican las cifras a nivel autonómico, y sigue existiendo esa brecha de género, y a nivel estatal también. En algunas ramas de conocimiento se ven, o en algunos sectores se ve más que otros, pero es cierto que sabemos que la ingeniería y la tecnología van a ser muy demandadas. Sabemos que no tenemos el porcentaje de ingenieras e ingenieros todos juntos que vamos a poder necesitar, y sabemos que si van a necesitarse, van a ser bien pagados, con lo cual eso va a ocurrir. Y yo aquí quiero hablar también de otra brecha que existe, que es en la formación profesional. Todavía es mayor la brecha que existe en la formación profesional básica o los grados superiores. La presencia de mujeres es bastante más baja que en las titulaciones de las mismas ramas universitarias. Entonces, cuando nosotras vimos que la secundaria era muy tarde, que la brecha era muy tarde, y decidimos organizar el proyecto que bauticé, ¿no? Que fue el proyecto Una ingeniera en cada cole, para llegar a todos los colegios de primaria de Aragón. Hablamos de ingeniería, pero es que no creemos que cuando vamos a clases de primaria de niñas y niños de entre 6 y 12 años debamos discernir mucho en los nombres, solo decirles que pueden hacer tecnología en el amplio sentido de la palabra, porque lo hacemos mostrándoles que ha habido mujeres que ya lo han hecho, lo hacemos mostrando nuestro ejemplo, porque vamos a un colegio que tenga una cierta proximidad con nosotras, es decir, vamos al colegio en el que hemos estudiado, al colegio al que estudian nuestras hijas o hijos, el que está en nuestro barrio. Yo pido un esfuerzo para ir a los colegios de nuestros pueblos, o al que vamos de vacaciones, o al que nos gusta estar en fiestas, ¿no? Porque allí les decimos que ellas también lo pueden hacer, que necesitamos esos equipos mixtos, y en la actividad
contamos con un taller manipulativo, porque así el aprendizaje es más significativo. Y luego, bueno, pues tenemos otra parte que es muy importante, que es hablar con el profesorado. En las primeras ediciones hacíamos una actividad con el profesorado. Algunas veces hemos visto que esto es más difícil y por eso, gracias a que este año contábamos en una ingeniera en cada cole con el apoyo de Fundación Ibercaja, hemos editado un vídeo, ese vídeo que supongo que podréis poner algunas imágenes, breve de 3 minutos, en el que explicamos por qué es imprescindible que sigamos yendo a los colegios, por qué tenemos que ser conscientes de que les tenemos que decir a las niñas que lo están haciendo bien en las matemáticas, igual que lo hacen bien en otras asignaturas y se tienen confianza en ellas, también lo hacen bien en matemáticas, que lo pueden hacer, que si se les da un poquito peor, lo que tienen que hacer es entrenar un poquito más, porque son fundamentales para su vida y sobre todo porque pueden tener una vida profesional en la que se disfruta mucho, en la que estás aprendiendo todos los días, en las que ves que haces cosas que aparecen y que yo estudio en cosas que no me podía imaginar cuando estaba en la universidad porque no existían, la inteligencia artificial no existía, los recursos de hardware que se necesitan para la inteligencia artificial no nos los podíamos plantear, las nuevas arquitecturas que hay tampoco existían, entonces es muy ilusionante, es un reto continuo, ¿no? Porque tienes que aprender nuevas cosas y aprender muchas cosas y puedes contribuir a ello, ¿no? Puedes contribuir a que la sociedad sea mejor, a que tengamos pues conciencia, ¿no? De cada vez, por ejemplo, una de las partes en las que yo trabajo, que es en el consumo energético y en conseguir que todo lo que son los dispositivos tecnológicos, informáticos que utilizamos reduzcan su consumo energético porque la energía es limitada, pues contribuyes a que la sociedad sea mejor. Exacto, y que luego puedes incluso elegir una carrera de lengua, de letras, pero ten por lo menos, pues es interesante que puedas tener curiosidades científicas o matemáticas, es decir, tener una base es siempre útil, yo creo. Hay un libro que también me gustaría hablar, que también, pues bueno, en el que también trabajaste, se llama 10.001 amigas ingenieras, ¿cierto? Sí, mira. Cuéntanos de este libro. Mira qué bien. Lo tenía aquí preparado. Bueno, este libro surge en 2020 porque a nosotras lo que nos gustaba es ir a los colegios con una ingeniera en cada cole y en las primeras ediciones íbamos entre el 8 de marzo y el cuarto jueves de abril, ¿no? Porque no celebrábamos el Girls' Day como en Alemania el cuarto jueves de abril, que es el Día Internacional de las Niñas y las TIC, pero bueno, era un marco que nos permitía esta actividad hacerlo. 2020 nos cierran los coles el 13 de marzo. Yo el 12 de marzo dije que no se iba a un colegio más porque tenía la responsabilidad como organizadora, como coordinadora de la actividad. No podíamos movernos más, ¿no? Y en aquel momento teníamos 2 proyectos financiadores de la actividad, un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, de la FECIT, y otro proyecto del Instituto de las Mujeres. Ambos eran para financiar la actividad en los colegios. La pandemia permitió que se reorganizaran esos proyectos, que se rehicieran, que se readaptaran, ¿no? Porque no se podían hacer como tales. Y entonces nos readaptamos. Dijimos, bueno, vamos a contar eso que contamos en los coles, vamos a hacer eso que hacemos en los coles en un formato de libro. En aquellos momentos empezaba a haber muchos libros de biografías de mujeres, ¿no? Teníamos, por ejemplo, cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes o una versión aragonesa, ¿no? Somos aragonesas con voz propia de mi amiga Rocío Domenech, de la turolense, que bueno, pues puso en voz a muchas de esas mujeres, pero eran biografías muy aisladas en las que contaban solo la vida de lo que hacían. Y nosotras lo que veíamos es que en la ingeniería, y más ahora y en la ciencia, se trabaja en equipo. Por eso somos 10.001 amigas ingenieras. En realidad somos 1001 amigas ingenieras, porque somos 17 y ahora lo entenderás el número de las ahora 17. Lo he entendido, sí. Ahora lo has entendido. 17
amigas que contamos cómo hemos llegado a la ingeniería, que somos de distintas ramas de conocimiento. Hay ingenieras químicas, hay ingenieras mecánicas, hay ingenieras matemáticas, hay ingenieras de telecomunicaciones, ingenieras informáticas, físicas, que hemos llegado a la ingeniería porque no sabíamos muy bien en muchos momentos qué es lo que queríamos hacer, y creo que eso es importante, el no saber, porque hay muchas niñas y chicas que no saben qué quieren ser en el futuro, y es normal no saberlo. Entonces esto también lo contamos. Hablamos de nuestra rama de conocimiento, citamos a otras personas que han contribuido a esa rama de conocimiento. Cada una de las historias cita al menos a otra mujer, de las que hacemos un glosario detrás, ¿no? Y hacemos en cada uno de los capítulos, que son 18, 17 de todas las ingenieras, el capítulo final, y hacemos un taller, un experimento, para que puedan manipular con materiales que se pueden conseguir normalmente en casa o que son bastante económicos para conseguir, y todos estos talleres, todos estos experimentos los recogemos en vídeos de YouTube. En nuestro canal de Una Ingeniera en Cada Cole están los vídeos de YouTube de todas estas experiencias, porque a veces, bueno, pues la explicación puede no entenderse, pero con el vídeo es más fácil hacerlo. Y como no podíamos llegar a los coles en 2021 porque la pandemia no nos lo permitió, lo que hicimos es, en diciembre de 2020, enviarlo a los 403 entonces colegios de Aragón en los que se estudiaba primaria, y se sumó a la biblioteca digital del Gobierno de Aragón. Entonces hemos llegado a todos esos colegios a los que poco a poco vamos llegando con la actividad. Yo pensaba que 403 no eran muchos, pero son muchísimos, porque están en algunos de ellos en municipios pequeños. No hemos conseguido llegar en estos 10 años a todos ellos, pero Una Ingeniera en Cada Cole cada vez llega a más colegios. Nos aproximamos a los 200, casi, no, bueno, poquito lejos, pero queremos llegar a esos 200, a llegar a la mitad. Yo creo que en un par de años lo podemos conseguir, y poco a poco aumentar la presencia, para decirles a todas y a todos que pueden, y para conseguir que haya igualdad de oportunidades en la decisión, que piensen que eso es una oportunidad, que ellas podrán hacerlo, y que no se pongan vendas antes de tiempo y se alejen. E incluso aquellas que acaban haciendo titulaciones más de letras puras, más de humanidades, más de ciencias sociales, van a necesitar la tecnología, y entonces mejor que sean amigas de ella para que su vida sea más fácil. Eso lo estamos viendo cada vez más, que, bueno, ya hemos hablado mucho, largo y tendido sobre la IA, y va a ser importante en cualquier campo. No solo desde un nivel práctico, sino también desde un nivel moral, un nivel que yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener una cierta formación para entender qué implican ciertas cosas, ¿no? También, pues bueno, decisiones políticas y demás. Así que 100% de acuerdo. Hemos hablado de Una Ingeniería en Cada Cole, pero quiero decir, este año habéis hecho una edición, ¿cierto? Y tenéis ya los datos más o menos. Cuéntanos qué tal ha ido este año 2026 Una Ingeniería en Cada Cole. Bueno, pues yo creo que lo que más destacamos es el récord de voluntarias que han querido sumarse a la iniciativa. Hasta tenemos más de un 30% más de nuevas voluntarias. ¿Eso qué quiere decir? Que en las distintas ediciones teníamos en las primeras había menos, pero en los últimos años ya teníamos en torno a 70, 80, 90 voluntarias cada año. Iban cambiando, algunas repetían, otras no, porque no tenían tiempo, o porque realizaban otras actividades, o porque no se sentían a gusto también en los colegios. No es todas las personas queremos comunicar y nos sentimos cómodas en un entorno muy difícil de comunicar, que son las niñas y los niños. Y entonces, bueno, pues este año hemos superado las 130 voluntarias. No todas ellas han podido ir al final a los colegios que querían ir, pues porque los colegios planifican las actividades, y eso ha cambiado en los últimos 10 años. Cada vez se ofertan más actividades para poder hacer los colegios, y no siempre es fácil encontrar una fecha en que la voluntaria pueda ir y el colegio pueda recibirles. Pero tenemos más de 3.500 escolares que han participado en esta edición.
hemos ido a 40 centros educativos distintos y de ellos 10 son nuevos. 10 son colegios en los que no habíamos participado nunca. Por ejemplo, el CRA del Alto Gallego en el Colegio de Biescas o el Colegio Monteoroel de Jaca, no habíamos ido nunca, pero también algunos colegios en Zaragoza a los que nunca se había ido, como es el Marie Curie. Es decir, que hemos llegado a nuevos colegios en municipios a los que ya habíamos ido y en otros municipios a los que no llegábamos. Y ese esfuerzo es importante, ¿no? Llegar a los municipios pequeños, que a veces, bueno, pues es un esfuerzo extra porque supone, bueno, pues desplazarte y los desplazamientos no siempre son fáciles y creo que es muy exitoso. Estamos en redes sociales, hemos tenido mayor presencia en redes sociales que nunca en ninguna de las ediciones anteriores. Profesionalmente estamos en LinkedIn, hemos creado la cuenta en Instagram, mantenemos la cuenta de Facebook y eso nos ayuda a comunicar, ¿no? Hasta que nuestro mensaje llegue, a que lleguemos a más voluntarias, lleguemos a más empresas tecnológicas, porque firmamos acuerdos con estas empresas tecnológicas para que las voluntarias puedan ir en su jornada laboral. Eso es importante para que tengan la participación como actividad profesional y que sea una actividad institucional, ¿no? De las empresas. Y nosotras, desde la universidad y de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, hablamos con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, departamento que tiene competencias en educación, que ha ido cambiando, ahora es el de Ciencia y Universidades, y esto también nos ayuda a llegar a los colegios, a que la actividad forme parte de las actividades que cuentan con un apoyo de un departamento que es importante. Exacto. Pues sí, pues que siga habiendo durante muchos años esta iniciativa y bueno, y ya yo creo que, como bien has dicho, todas estas semillas que se van plantando van a dar sus frutos. Muchas gracias, María. Yo creo que con esto ya está. Te agradecemos mucho que has venido a mi programa. Vamos a colgar en nuestras redes todos los enlaces a todas estas iniciativas, ¿ok? Y nada, un abrazo como siempre. Pues muchas gracias por darme este espacio, ¿no? Para poder contar todo lo que hacemos, por ayudar a sensibilizar a otros públicos de que es necesaria la presencia de mujeres en la tecnología y por darme este espacio de voz. No, gracias a ti y a quienes dedicáis tiempo a hacer el mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Ay, mira, ahora entraba Laura, justamente al final. Uy, se me ha ido todavía. Estoy en...